visiones, los sueños, cómo entender la profecía que recibimos. El tema de hoy son los productos de la profecía. ¿Cuál es el resultado que usted obtiene de la profecía? ¿Qué puede esperar usted cuando recibe una palabra profética genuina? Evidentemente usted entenderá que los peligros de recibir una palabra profética falsa no están acá. Solamente los que incluyen las palabras proféticas genuinas. Si por alguna razón usted tiene dudas, vamos a tener una clase con relación a los peligros de la profecía falsa. Así que prepárese también para no perderse ni una de las clases que vamos a estar teniendo toda esta semana todavía. Y quiero hablarles de 10 cosas que se producen por causa de la profecía. Le voy a pedir que usted vaya al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23. Voy a hablarle de 10 esta noche. Primera de Corintios 14, versículo 23. Algo que mucha gente no vincula con la palabra profética es la salvación. Pero la Escritura nos enseña que cuando la verdadera profecía tiene lugar en la casa de Dios, la salvación también se manifiesta. Primera de Corintios 14, 23 dice: porque cuando alguien en la iglesia, porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra un simple oyente o un incrédulo, pensará que os habéis vuelto locos. En cambio, si todos están comunicando mensajes proféticos y entra un incrédulo o un simple oyente, se convencerá de su pecado y se examinará a sí mismo al oír lo que todos dicen. 25. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre vosotros. Ya en una clase anterior habíamos leído este mismo texto, pero lo traigo a memoria porque es una de las partes determinantes, neurálgicas de la manifestación de la profecía en la iglesia. Aunque nosotros seamos tremendamente apostólicos, tremendamente proféticos, tremendamente amantes de la palabra, no podemos olvidar que la principal meta, el principal objetivo de la iglesia en la tierra es la salvación de las almas que no conocen a Jesús. Por lo tanto, cualquier don en el tema apostólico, en el campo profético, siempre va a estar guiándonos hacia la salvación. Siempre va a estar enfocando la visión de la iglesia en la importancia de predicar el mensaje de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando usted se mete en la unción profética, cuando usted deja que el río profético fluya, usted debe esperar que haya conversión y salvación, y no todo lo contrario. Y eso es importante marcarlo acá, porque en ocasiones los profetas se relacionan con juicios, con maldiciones, con palabras desagradables que sueltan sobre la gente por un disgusto, por una molestia. Pero ese no es el objetivo que Dios persigue cuando trae profetas o trae profecía a la iglesia. Todo lo contrario, y ya lo hablamos en un capítulo anterior, en una clase anterior. Dios busca consolar, exhortar y animar. Si algo que una profecía produzca no tiene que ver con estos 3 pilares fundamentales, usted debe ponerlo en una balanza de peso para determinar seriamente si viene o no viene de Dios. Número 2. Vaya de nuevo a la palabra, por favor. Váyase a Primera de Corintios 14, versículo 3. Porque algo hermoso que produce la profecía es la consolidación de los creyentes. Hoy las iglesias se mueven bajo modelos de crecimiento que usted puede escoger como usted Dios le muestre. Sin embargo, en ocasiones la forma en la que atraemos a las personas puede caer en sistemas meramente humanos. Puede usted estarse convirtiendo en una obra de teatro permanente para entretener a la iglesia o entretener a la gente que viene a la iglesia si usted no se cuida.
puede consolidar a la gente a punta de esfuerzos humanos, llamándolos, persiguiéndolos, yéndolos a buscar hasta su casa. No digo que esto sea malo, pero esto no puede ser lo importante o lo fundamental por lo cual la iglesia se llena o por lo cual la gente viene a congregarse. Debe de haber un mensaje claro, un mensaje contundente de que cada creyente, cada hijo de Dios debe tener una comunión personal con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Y dentro de esa dinámica personal de relación, lo profético viene a ser determinante, viene a ser fundamental, porque podemos entonces encontrar esa pieza que a veces no logramos calzar cuando tratamos de esforzarnos en nuestra carne por consolidar a la gente. Yo puedo ser tremendamente pastoral y puedo tenerle paciencia a la gente, puedo esperar a las personas, puedo perdonarles sus errores una y otra vez, pero no necesariamente eso representará que la persona se consolidará en esa iglesia o en ese ministerio. Voy a leerle lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 14, versículo 3 dice: en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Cuando usted lee esto, quizás le parezca muy amplio, demasiado amplio. Sin embargo, al profundizar en el impacto de la profecía sobre la vida de una persona, usted se da cuenta qué es lo que quiere decir este texto con relación a la consolidación de un creyente. Cuando una persona se congrega por un asunto emocional, cuando las emociones no estén a su favor, se va a ir de la iglesia. Cuando una persona se congrega por causa de seguir a un líder, si ese líder no predica un domingo, esa persona no se va a congregar. Si esa persona que usted conoce va a la iglesia porque le gusta el grupo de música, cómo cantan, cómo adoran, el día que usted lo vaya a hacer diferente, no van a participar de la reunión. El día que no cante o que no ministre el que les gusta, no van a ir a la iglesia. Sin embargo, cuando la palabra profética está vigente en la vida de las personas, ellos encuentran el propósito de Dios para su vida. Y no hay mejor manera que consolidar a alguien en un lugar, en una casa, que hacerle saber cuál es el diseño divino de Dios para su existencia y para su familia. Cuando una persona está clara a qué Dios lo llamó, hacia dónde va, por qué va para allá, no va a dejarse llevar por vientos de cualquier doctrina, no se va a dejar seducir por la voz de cualquiera que lo invita para irse a otra iglesia. Cuando usted conoce el diseño divino, usted sabe cuál es el camino que debe andar. No te vas a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, tú vas a andar justo en el lugar correcto. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando vemos que la edificación de la iglesia tiene que ver con los mensajes proféticos, empezamos a comprender que la edificación tiene que ver con el tema de consolidar líderes, consolidar músicos, consolidar creyentes, consolidar pastores, consolidar ministros en todas las áreas. Pero ¿cómo yo logro consolidar personas en la iglesia? ¿Mostrándoles algo atractivo que ver el domingo? ¿Cómo yo logro hacerles sentir a la iglesia el sentido de pertenencia? ¿Cómo yo les transmito eso? Si no es de otra manera que transmitiéndoles la voluntad y el diseño de Dios. Número 3, el tercer producto de la profecía. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Vaya a la palabra, por favor. Recuerde, anote y luego busca. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. El tercer producto de la profecía es que Dios revela lo que está por venir. Si algo tenemos nosotros de ventaja en relación que el diablo, es que el diablo no tiene lenguaje profético. El diablo siempre va a tratar de trabajar
con tu pasado para impedirte lo que Dios quiere hacer. Dios no está preocupado en tu pasado. Dios dice por el contrario que nuestros pecados fueron echados en el fondo de la mar. Dios no trabaja con nuestro pasado. Dios está enfocado en el futuro glorioso que nos está esperando. Él no está preocupado por lo que hiciste, lo que te equivocaste, cuántas veces lo hiciste mal. Dios está enfocado en las grandes cosas que están por venir sobre tu vida. Dios revela lo que está por venir. Dios revela cuál es el siguiente paso. Dios revela cuál es la visión de la iglesia para el próximo mes, para el próximo año. Dios revela cuál es la forma en la que la iglesia va a crecer, va a aumentar. Cuando hay profetas en casa, cuando hay profecía en la iglesia, la palabra siempre está siendo revelada. Y todas las semanas hay palabra fresca, todos los días hay palabra fresca. Permanentemente Dios tiene palabra fresca para el creyente y para el sediento. Dios dice algo tremendo y pone una cláusula. Él dice que no va a hacer nada. ¿Qué significa? Que cuando no hay palabra profética, muchas iglesias, muchos ministerios se la pasan detenidos en un ciclo repetitivo porque Dios no hace nada nuevo. Ellos siguen bebiendo del agua o del vino añejo, siguen repitiendo una y otra vez lo que un día aprendieron, lo que un día les funcionó, lo que un día les solucionó algún problema, lo siguen repitiendo una y otra vez durante años, durante décadas. Pero cuando Dios trae profecía, cuando Dios trae palabra direccional, tú ya no vas a estar detenido en un desierto. Tú ya no vas a estar detenido por tus enemigos, porque tú sabes hacia dónde se dirigen tus pasos. Dígale al que está a su lado, yo sé para dónde voy. Y pregúntele, ¿y tú? Voy por el cuarto, ¿cierto? Cuarto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Timoteo 4, 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, su discípulo, y le da un consejo. Le dice, tú fuiste impartido proféticamente. No descuides lo que te fue dado, sino que avívalo, muévelo, ejercítalo. ¿Sabe lo que esto significa desde lo que estamos hablando? Que en todo lugar donde hay profecía, donde hay un mover profético, se activan los dones del Espíritu en la gente. No hay escasez, sino que hay multiplicación espiritual. Usted no encuentra gente que cuando le hablan del don de profecía, del don de lenguas, del don de discernimiento, no es la gente que se queda viendo extrañada, aleluya, extrañada, sino que por el contrario, usted sabe que la gente le está recibiendo la palabra porque lo está experimentando, lo está viviendo. Yo estoy totalmente convencido que la mayoría de ustedes, cuando yo estoy hablando de todo esto, entienden perfectamente de lo que les estoy hablando. Porque ya lo han vivido, ya lo han experimentado. Ya muchos de ustedes han sido visitados por el Espíritu Santo y les ha traído palabra a través de su boca y han escuchado profecía. Muchos de ustedes han tenido visiones, han tenido sueños del Espíritu Santo. Muchos de ustedes han tenido que ministrar personas y Dios les ha revelado a través del discernimiento los espíritus que se mueven en la gente. Pero cuando no hay ese fluir, cuando no hay ese mover, estamos ausentes. El liderazgo está ausente de la activación de los dones. Usted les habla de estas cosas y parece que les estás hablando en chino. Parece que hubiera que regresar a la gente a las clases de escuela dominical de los 4, 5 o 10 años para recordarle los versos básicos de nuestra fe. En el caso del apóstol Pablo, él no tiene ese temor con relación a Timoteo, su discípulo, porque él sabe que ha sido afianzado, ha sido activado, ha sido movilizado proféticamente para actuar en base a los dones que Dios le ha impartido. Diga conmigo, yo tengo la fe de que todo lo que esté dormido se despertará.
Si algo usted puede esperar de este instituto apostólico y de estos 70 noches, es que algo a usted se le va a impartir durante estos días. Quizás usted dice, hermano, yo solamente vine a escuchar, pero usted no va a salir solamente como un oyente de este lugar. Usted va a salir empoderado, usted va a salir activado, usted va a salir avivado por el fuego del Espíritu Santo. Le garantizo que usted no termina siendo el mismo al concluir 70 días de estar escuchando palabra, pero no solamente un mensaje, sino también estar siendo ministrado por una unción. Así que dígale al que está a su lado, mírame bien, que yo termino estas 70 noches con otra cara. No vaya a ser que no me reconozcas, dígale. Entonces vamos ahora al número 5, el quinto producto de la profecía o del mover profético. Ya lo hablamos en otra clase anterior también, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 39, pero con otra aplicación, con una aplicación distinta. Ya yo había comentado acerca de la historia de Eliseo, quien estaba junto a una compañía de profetas, de estudiantes a profetas. Había hambre en la tierra y Eliseo manda a pedir que traigan toda clase de frutos del bosque para hacer una sopa, un potaje. Cuando traen todo esto, Eliseo está dando la orden de que se prepare el alimento, pero alguien lo prueba y dice, maestro, hay muerte en esa sopa. Lo que Eliseo hace es tomar un puñado de harina y lanzarlo sobre la olla de sopa. Yo ya les expliqué lo que esto significa, pero quiero darle una aplicación distinta. Porque la profecía también logra que lo que está trayendo muerte a un ministerio, los pecados ocultos, la maldad de los corazones, lo que tiene que ser enderezado, salga a la luz para encontrar el camino correcto del Espíritu Santo. Los profetas no siempre son la gente cómoda que usted quisiera encontrarse en un cuarto oscuro solo. Porque muchas veces el profeta, sin verle la cara, sin saber de dónde usted viene, sin conocer su pasado, ya sabe por revelación de Dios lo que usted necesita escuchar. Y a veces ese mensaje no siempre es positivo, no siempre te alienta, no siempre te va a motivar, porque no siempre necesitamos eso. A veces necesitamos exhortar a la iglesia a vivir una vida de mayor intimidad, a vivir una vida de mayor oración, a vivir una vida de mayor comunión con el Espíritu Santo. Entonces, lo que produce la palabra profética en la iglesia es que saca a luz lo que está envenenado, lo que está trayendo muerte. Los profetas muchas veces no se preocupan por la opinión de la gente, ni por los criterios en contra que puedan recibir cuando tienen que dar una palabra. Muchas veces los profetas son impopulares. Pero yo le aseguro, hermano, que después de que usted le sacaron el veneno de la sangre, usted le va a dar gracias a Dios que no murió envenenado. Muchas veces los profetas no van a ser comprendidos en su tiempo, pero luego Dios será el que pondrá el sello sobre la profecía, sobre la visión que fue revelada. Lo vemos en el caso de Jeremías. Dios le habla a un hombre en un tiempo donde el pecado de la nación había llenado la copa de la ira de Dios. Y la copa de la ira de Dios se estaba derramando por el pecado del pueblo. Y apareció un profeta diciendo arrepiéntanse, diciendo viene esclavitud, viene muerte, vienen problemas, vienen dificultades. Aquel hombre no fue recibido con aplausos en el palacio. Aquel hombre tuvo que ser metido en una cárcel porque el rey no quería escuchar sus palabras. La profecía también tiene que entenderse como algo que va a generar rechazo. ¿Pero rechazo de qué? De la carne, no rechazo del espíritu. Cuando usted siente que algo se le confronta en su carne, en su ánimo, deje que Dios le hable. Muchas veces desde este altar hemos sido exhortados por el apóstol Ronnie, hemos sido exhortados por los líderes, hemos sido exhortados por nuestros ministros. Y a veces uno ve la actitud y la reacción de la gente y uno claro que sabe que la gente no le va a agradar. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué importante tendría la sal si pierde su sabor?
¿De qué serviría la sal si no puede salar? Dice la Escritura que sería desechada. Para eso nos ha llamado el Señor. ¿Alguien dice amén? Quiero que usted vaya ahora a la número 6. El sexto producto de la profecía. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: sois como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y el propio Jesús, o Cristo Jesús, es la piedra que corona el edificio. Algo que va a producir la profecía, el mover profético, es la formación de la iglesia. Usted no puede pretender estar en una iglesia apostólica y profética y no ser formado por Dios. Usted va a sentir la lima por todo lado. ¿Qué le parece? A algunos no les gustó, pero bueno. Entre más suave sea, hermano, o sea con o sin anestesia, usted decide. Lo que quiere decir esto es que los apóstoles tienen una función formativa, pero así también los profetas. Y esto resulta interesante porque la mayoría de las veces relacionamos a los profetas con algo momentáneo, con algo espontáneo, con algo que viene y se va. El profeta no siempre permanece. Pero ya ustedes vieron en una de las clases anteriores, cuando yo hablé de los afluentes proféticos, cómo tenemos profetas que sí pueden ir por diferentes ciudades, naciones, pero también tenemos profetas que permanecen en casa, que están vigilando sobre la palabra, que están como atalayas, como vigías. El profeta Chamar, que permanece en la casa, y parte del hecho de permanecer en la casa también tiene que ver con la formación y la capacitación de la iglesia en base al propósito de Dios. Ellos siempre nos están direccionando la mirada hacia la meta. A veces en el diario vivir, en las emociones de las actividades, de los eventos, del servicio, la iglesia, el liderazgo, aún el pastor principal puede desenfocarse de cuál es el camino para andar. Pero los profetas, al estarse siempre amparando y basando en la palabra revelada, en la palabra logos y en la palabra rema, van a estar persiguiendo que la iglesia no se extravíe. Van a estar jalando a las personas, no desde un punto de vista pastoral, sino desde un punto de vista profético, para que la iglesia se cohesione, para que la iglesia se una en base a un solo diseño. Entonces los profetas muchas veces no tienen que estar persiguiendo una palabra nueva o distinta. A veces los profetas, su mayor función va a ser retomar lo que ya ha sido dicho en el pasado y decirle a la iglesia: Dios nos habló, Dios nos dijo y no se ha cumplido. Así que manos a la obra, pongámonos a edificar lo que Dios nos habló. No perdamos el tiempo en lo que no beneficia, en lo que no bendice. Enfoquémonos en el diseño. Yo le hablé ya en par de semanas atrás acerca de los diferentes tiempos o temporadas proféticas. Y le hablé capítulo por capítulo, y el último de ellos tuvo que ver con la vida de Ageo y Zacarías, como una compañía de profetas que se unió para decirle al pueblo que había llegado la hora de retomar la construcción del edificio que habían abandonado por beneficio de sus propias casas. Los profetas tenían un pueblo próspero, tenían un pueblo libre, tenían un pueblo con toda clase de profesiones y habilidades, tenían un pueblo que tenía el derecho legal para hacer la obra, pero no la terminaba. Si usted me pregunta la razón, probablemente había 1000 excusas, y quizás la principal tenía que ver con lo atareada que estaba la gente. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted empieza a llenarse y a llenarse de actividades, de compromisos, de cosas que hacer en la iglesia, pero muchas veces esa activities lo termina usted sacando del diseño genuino.
Y usted termina después de un par de años o un par de meses de estar en el corre-corre, aún del servicio en la iglesia, y usted vuelve a ver dónde está parado y usted dice, esto no se parece en nada a lo que yo debería estar haciendo en este momento, según lo que Dios me habló hace 2 o 3 años atrás. Entonces los profetas nos refrescan la palabra, nos retoman lo que Dios ha dicho y nos enfocan, nos forman en esa visión, en ese diseño. Alguien pudo haber dicho amén también. Ahora vamos con el número 7. Vaya por favor a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Reyes 4, versículo 8. Se lo voy a leer en voz alta. Un día en que Eliseo pasó por Sunem, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasara a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido, mira, yo sé que este hombre cada vez que pasa nos visita. Es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así, cuando él venga a visitarnos, podrá quedarse allí. Una vez en que llegó a ese cuarto para quedarse a dormir en él, le dijo a Gehazi, su criado, llama a la señora Sunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó, algunos versos más adelante, cuando ella se presentó ante él, Eliseo ordenó al criado, llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió, no, señor mío, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. Si algo caracteriza a la unción profética, es que cura toda clase de infertilidad espiritual. Cuando los profetas están en casa, cuando la unción profética se derrama, la infertilidad no es cosa que pueda entrar en la iglesia. Dios trae una renovación, Dios trae una transformación de los úteros espirituales en la casa de Dios, y eso también se va a reflejar en el mundo natural. Así que si hoy hay una mujer que no haya podido quedar embarazada, casada, y ha querido hacerlo, esta es la noche donde desatamos una palabra sobre ti, creyendo que tu tiempo de dar a luz se aproxima, mujer, porque Dios está derramando aceite fresco, aceite nuevo sobre tu vida, sobre tu cuerpo, para transformar tu casa para siempre. El legado del Señor son los hijos. ¿Alguien dice amén? Y ese legado no es parte de un sueño, no es parte de una esperanza, es una realidad. Si usted revisa la vida de Abraham, Dios tuvo que curar a Sara. Si usted ve la vida de Isaac, Dios tuvo que curar a Rebeca. Si usted ve la vida de Jacob, Dios tuvo que también curar a su mujer. Generación tras generación venían con la incapacidad de dar a luz. El diablo tratará de hacer todo lo posible para que tú no puedas alumbrar, para que tú no puedas producir la vida de Dios que está en tu interior. Pero Él sabe, aleluya, que cuando hay profetas que desatan una palabra, esa palabra se transforma en sanidad, se transforma en cambio, se transforma en renovación sobre los cuerpos. Levante su mano al cielo y diga, yo creo eso. Aunque no lo crea, diga conmigo, yo creo eso. Cada vez que Dios interviene a través de la vida de un profeta, vemos cómo Él una y otra y otra y otra vez trae vida. Hay algo que me llama la atención en el caso de Abraham, y es que cuando Dios está preparando a su esposa para dar a luz, resulta que se volvió más guapa de lo normal.
Y entonces el hombre llegaba a una ciudad y resultaba que le gustaba al rey de esa ciudad, Faraón Abimelech. Y el hombre llegaba con los pantalones sin amarrar, porque le preguntaban si era su esposa y no, y decía que era la hermana. Y entonces venían e interferían o trataban de corromper el propósito de Dios, sembrando una semilla que no era la semilla correcta. Y una y otra vez Dios intervino directamente, impidiendo que la semilla que no venía de Él, que no venía directamente del diseño divino, pudiera entrar en el cuerpo de esta mujer que estaba siendo preparada para dar a luz. Cuando el diablo sabe que no va a poder impedir que Dios cure la infertilidad, va a tratar de traer semillas incorrectas. Cuando el diablo ve que la esperanza de bloquear el útero, de bloquear la matriz, no está teniendo efecto, él va a tratar de movilizar sus hordas demoníacas para sembrar semillas incorrectas. Pero bendito sea el Señor, que Él no solamente cura la infertilidad, sino que protege el vientre. Él cuida la matriz que está siendo preparada para dar a luz el diseño divino. Este no es un mensaje solo para mujeres, porque veo mujeres con la mano levantada. Aquí deberían haber hombres que entiendan que también les estoy hablando a ustedes. El diablo va a tratar de meterte ideas incorrectas, va a tratar de equivocarte en tus decisiones, pero Él mismo está preparándote a ti, varón, una matriz espiritual para que solamente des a luz lo que viene del cielo y no lo que viene de la carne ni de la tierra. Dios tiene un plan contigo, y ese plan se consolida cuando hay unción profética en casa. Cuando Dios tiene un plan con un lugar, no importa la enfermedad, no importan los problemas, Él va a solucionarlos. Cuando Dios tiene un plan con una familia, Él se va a encargar de esos problemas. Cuando Él tiene un plan con un hombre o con una mujer, Él va a hacer todo lo posible para que el cielo se alinee con lo que está sucediendo en la tierra. Él va a hacer que todo lo que parecía desalineado entre en su cauce normal, en su cauce correcto. Así que dígale al que está a su lado: cuando hay profetas, no hay infertilidad. Diga conmigo: si hay infertilidad en mi casa, esta es la noche en la que yo le anuncio su desahucio. Esta es la noche en la que yo le hablo a mis generaciones, a mi descendencia, para que sea dada a luz. Yo pensé que usted va a aplaudir, gritar y decir amén. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy puede ser la noche de un milagro para alguien que está acá. Número 8. Octava cosa que produce la unción profética o la profecía. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Busquen, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo. Eso me llama la atención, que diga que se fue a quejar, porque pareciera que es una mujer ignorante, pero realmente no lo es. Es una mujer que sabe que la legalidad está de su parte. ¿Qué sentido tiene ir a quejarse donde un hombre que no tiene la culpa de lo que le está pasando? A menos de que ella sepa que tiene un argumento legal para reclamar lo que le pertenece. Pensé que aquí había más mujeres que me estaban escuchando. Esta mujer sabía lo que le tocaba y lo que le correspondía. Ella no fue a llorar, ella no fue a gemir, ella no fue a pedir una limosna, ella fue a reclamar lo que legalmente le correspondía. Dígale a alguna mujer que esté a su lado: despiértate. Diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a 2 de mis hijos como esclavos.
Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego, métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Es curioso, y en algún momento yo escuché al apóstol Roberto Bonilla hablar sobre esto y yo me apropié de esa revelación y se la voy a volver a retomar. Tal vez el pianista me puede ayudar, que me quedan unos minutos. Pero se la voy a retomar a la manera o a la versión Pablo Chávez. Cuando usted lee esta historia, ve algo interesante. Ve a una madre. ¿Sí tenemos pianistas? Sí. ¿No se ha ido? Ya viene. Ok. Cuando vemos a esta madre, vemos que el profeta le da una orden y le dice: ve y busca todos los jarros que puedas conseguir, que estén vacíos. Pero luego en la Biblia suya dice que cuando los hijos terminaron de hacer la tarea, de hacer la faena, ellos volvieron donde la mamá. Y la mamá les preguntó: ¿quedan más vasijas? No les preguntó: ¿quedan más vasijas vacías? Ella les preguntó: ¿quedan más vasijas? Esto es importante, no estoy jugando con su mente. Porque dice la palabra que luego ella entró con sus hijos y empezó a llenar de aceite. Pero cuando yo me devuelvo en la historia, para que ella haya preguntado eso, es que antes tuvo que haber pasado algo. Y quiero que usted se lo imagine conmigo. Quiero que se imagine a los hijos de esta mujer tocando en la puerta del primer vecino, preguntando: vecino, mi mamá me ha mandado para ver si usted tiene vasijas vacías en la casa. El primer vecino le contestó: todas mis vasijas están vacías. Estamos en medio de una hambruna. Si las necesitas prestadas, llévatelas todas. Todas mis vasijas están vacías. Otro hijo llegó a otra puerta y tocó. Después de que su hermano le contó lo que le había dicho el primer vecino, él llegó y preguntó: vecino, es que nuestra mamá nos pidió por orden del profeta que viniéramos a preguntar si habían vasijas vacías en tu casa que nos pudieras prestar. El segundo vecino dijo: muchacho, ¿no te das cuenta que no ha llovido? ¿No te das cuenta que no hay nada para comer? Todas mis vasijas están vacías. Estos dos muchachos probablemente junto con su madre empezaron a quebrantarse por lo que estaban viendo. Y tal vez usted todavía no lo ha entendido. Pero cuando ellos llegaron a la tercera casa, ellos volvieron a tocar como las primeras dos. Ya probablemente los tres estaban a punto de explotar a llorar. Ahora la madre fue la que le preguntó a su amiga de toda la vida, a la vecina que siempre le había ayudado cuando tenía necesidad, y le dijo: amiga, el profeta me dio una orden, y es que antes de empezar a llenar con aceite las vasijas, yo preguntara en toda la ciudad si habían vasijas vacías, y necesito saber si tú tienes vasijas vacías. La amiga, al igual que los otros vecinos, le contestó: tú sabes que hace mucho tiempo que no vemos agua, hace mucho tiempo que no producen los animales, hace mucho tiempo que la tierra no da su fruto, hace mucho tiempo que mis vasijas están vacías. Si tú las necesitas, llévate todas mis vasijas. ¿Cuál es el mensaje, hermano? ¿Cuál es el mensaje, hermana? Que aquella mujer fue enviada por el profeta a recorrer toda la ciudad para darse cuenta al final que ella era la única familia que todavía tenía aceite en su casa. Ella no estaba sola, ella no estaba desamparada, ella no había quedado a la deriva. Dios seguía produciendo aceite en su alacena.
Ella tal vez no se había percatado, ella tal vez no se había dado cuenta por las preocupaciones, por el dolor de la muerte de su marido, pero toda la demás ciudad ya no tenía aceite en la casa. Estaban a punto de morirse, estaban a punto de quedar en el desamparo, pero apareció un profeta, bendito sea el Señor, que le dijo: mujer, tú antes de tener un milagro, lo que necesitas es que te sean tus ojos abiertos para darte cuenta que el Dios de tu marido también está contigo. No te ha dejado sola, no ha dejado sola a tu descendencia, no se olvidó de la promesa que te hizo a ti y a tu esposo. Sigue vigente. Ve y fíjate que en tu alacena todavía sigue habiendo aceite. Y ese aceite que está brotando de tu alacena, mujer, ese aceite que está brotando de tu alacena, madre, abuela, mujer que lucha día con día, que peleas todas las mañanas para salir a enfrentar el mundo, ese aceite que está en tu alacena es la representación de la unción del Espíritu Santo, que es suficiente para darle de comer a toda una nación, a toda una generación. Es suficiente para repeler a tu enemigo, es suficiente para hacerle recordar al diablo que Jesucristo sigue, aleluya, haciendo memoria de sus promesas sobre cada uno de nosotros. Cuando hay palabra profética, cuando hay profetas en la casa de Dios, los milagros están a la orden del día. Pero sobre todo, Él restituye cualquier cosa que el diablo haya querido robarte. Hoy, esta noche, yo profetizo sobre tu vida que estás acá, que cualquier cosa que haya intentado hacer el diablo para quitarte, para dividirte, para restarte en tu vida profesional, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, Dios va a empezar a restituirlo. Y con cada día que pase de estas 70 noches, la unción profética que está manando desde este altar hasta ti va a empezar a provocar que el diablo tenga que soltar lo que tenía apresado, que se empiecen a abrir las cárceles, que se rompan los grilletes y las cadenas, que toda obra del infierno en tu contra empiece a ser reducida a ceniza, porque cuando la unción profética está, Dios restituye cualquier cosa que tu enemigo haya creído que no te pertenecía. Aleluya. Número 9. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Primera de Reyes 17, versículo 11 dice: ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina ¿qué tienes? Hazme una torta primero, pequeña, y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Cuando profetas están en casa, Dios acelera, y escúcheme lo que le voy a decir, y el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando profetas hay en casa, Dios acelera el tiempo de tu muerte. Levante su mano bien alto para que me entienda. La mujer estaba por morirse y el profeta vino y le dijo: dame lo que te falta para morirte.
Cuando los profetas vienen, tu muerte cada vez está más cerca. Pero no estoy hablando de una muerte humana. No estoy hablando de esa muerte que a muchos les trae desesperanza, depresión, dolor. Estoy hablando de esa muerte que trae la resurrección en Cristo Jesús. Dice la palabra que alrededor del cuerpo muerto se juntaron ¿qué? Las águilas. Dios sabe que antes de que tú emerjas, primero tienes que morir. Antes de que tú te levantes, algo tiene que ser sacrificado en tu vida. Cuando profetas vienen, tu tiempo, aleluya, empieza a ser acelerado. Tu tiempo empieza a aproximarse cada vez más. Parecería extraño, parecería ilógico que el que una mujer acelere sus tiempos de muerte le produciría vida en maneras increíbles. Alguna vez yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida yo empecé a levantar el ministerio que algunos conocen, el ministerio Shalom, que trabaja con mujeres, y otro ministerio que se llama Era de Campeones, que trabaja con jóvenes en zonas marginales aquí en Costa Rica. Y yo empecé a levantar aquel grupo con algunos que me querían apoyar. Y para hacer estas cosas usted necesita dinero. Pero cuando usted empieza a ver que algunas personas no tienen la voluntad de compartir lo que tienen, ni siquiera hablo de dinero, a veces ni siquiera tiempo con la gente que más lo necesita, usted empieza a molestarse en su interior. Porque usted empieza a pensar: Dios, ¿para qué prosperas a fulano o a sutano si no está dispuesto a dar cuando se necesita? Yo le dije: Señor, si tú me prosperaras a mí, yo haría lo que tú me estás pidiendo que haga. Si tú me bendijeras a mí, yo haría lo que otros no quieren hacer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me mandó un profeta. En aquel tiempo ese profeta traía un sobre, y el sobre traía una cantidad, y el profeta me dijo: yo quiero que tú trates de orarle a Dios, intentes orarle a Dios para que Él te dé en 6 meses la cantidad que está en este sobre. Si tú encuentras que Dios te da el dinero, tráelo como una ofrenda especial. Yo tomé el sobre, pero yo en mi interior le dije a Dios: Dios, si este monto me parece difícil de lograrlo en 6 meses, ¿qué pasaría si tú me dieras este mismo monto cada uno de estos 6 meses? Para darte una ofrenda no especial, una ofrenda súper especial. Si aquel monto era imposible, este otro monto que yo pensaba multiplicado por 6 era inalcanzable para mí, no lo podría soñar. Yo tomé el sobre y en mi interior hubo un reto mayor. Llegó el primer mes y el monto que estaba en ese sobre yo lo pude dar como una ofrenda. Llegó el segundo mes y tenía el mismo monto y pude dar el segundo mes la misma cantidad que estaba destinada para los últimos 6 meses. Llegó el tercer mes, el cuarto mes, el quinto y el sexto mes, y cada uno de los meses yo pude dar el monto multiplicado. Pero ¿cuál es el milagro? El milagro no estuvo al sexto mes. Mientras que tú estés en un proceso de muerte, parecerá que Dios no está haciendo milagros. Mientras que tú estés en el altar sacrificando tu ofrenda, mientras que tú estés dando lo mejor de ti, solamente estarás enfocado en lo que te estás quitando, en lo que te estás desprendiendo. Estarás llorando por lo que te cuesta, por lo difícil que es arrodillarte cada vez que vienes al altar. Eso será lo que rondará tu mente. El milagro no viene mientras que tú estás muriendo. El milagro viene después de que tú ya moriste a ti mismo. Porque al séptimo mes yo le puedo testificar que yo tenía exactamente la misma cantidad que me sobraba, como si la fuera a dar para una ofrenda. En ese momento a mí me brillaron los ojos y yo empecé a pensar en mi carro nuevo. Empecé a pensar en una buena casa y Dios me dijo: ¿para qué era que querías el dinero? A partir de ahí, hermano, todos los meses del año, ya han pasado más de 8, voy para 8 años, donde todos los meses no me sobra aquella cantidad, me sobra mucho más, casi el doble, mes a mes, que yo puedo dar para la obra y la visión que Dios me ha dado. Porque un día un profeta se me atravesó en el camino y me dijo: muere. A veces decir muere es fácil, pero hacerlo es todavía más complejo. Pero cuando tú estás en medio de una casa profética,
Muchas veces tendrás que ser llevado al altar porque nosotros mismos llegamos a entender que somos ofrendas vivas delante del Rey. No dejamos de ser ofrendas, no dejamos de hacer un altar. Y tal vez en este momento haya quien dice: ese mensaje no me gusta y no me cae bien. Hermano, probablemente es porque Dios te está diciendo que comenzó tu hora de empezar a morir. Hay algunos en esta casa que ya morimos diariamente, día con día, semana a semana, mes a mes. Hay gente en este lugar que depende solo de Dios para llegar a pagar lo que necesita, pero Dios sigue respaldándolo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue haciendo su obra. Pero todo empezó porque un día un profeta no te vio como una viuda muerta de hambre, sino que te vio como la sustancia de Dios que estaba siendo preparada para convertirse en la dinamita que explotaría la obra del diablo en la tierra. Eso es lo que hacen los profetas. No te miran como te mira el mundo, te miran como Dios te mira. A veces tú puedes estar observando un huérfano, puedes estar observando una persona sin esperanza, sin deseo de vivir, pero en el fondo tú no estás viendo como profeta eso que mira el mundo. Tú estás viendo la obra extraordinaria que Dios empezará a edificar en él. Cuando tú tienes ojos proféticos, madre, tú no insultas a tus hijos, tú no reniegas de ellos, tú no hablas mal de tu marido, esposa. Marido, tú no hablas mal de tu mujer, tú hablas como habla el cielo, tú hablas como habla el reino de la luz. Tú profetizas lo que Dios va a hacer, tú declaras una y otra vez. No importa cuántas veces el diablo te haya hecho creer que está haciendo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Él hará su obra. Si algo se produce cuando hay profetas, es muerte. Muerte a la carne, muerte a los sueños, muerte a las pasiones, muerte a los deseos. Los profetas te están llevando permanentemente a la oración, permanentemente al ayuno, permanentemente a doblar rodillas, permanentemente al altar, a la adoración. Te están comprometiendo con la obra de Dios. Los profetas no te van a dejar cómodo y tranquilo en tu silla, sentado durante años sin dar nada de lo que tienes. Los profetas te van a sacar de ahí porque saben que el que da es el que va a recibir. Porque Dios muchas veces nos dice: vacía tu armario para que yo pueda llenarlo. Pero a veces hay gente que está aferrada a la ropa vieja, a los zapatos viejos, a las fajas viejas, a todas las porquerías que viene guardando de hace 20 años. Un profeta no le interesa tu pasado. Un profeta lo que le interesa es decirte las grandes cosas que Dios va a hacer contigo y con tu casa. Ese es uno de los productos de la profecía. Pero ahora quiero aterrizar con usted en el último punto. Y quiero que usted corra a la palabra, al libro de Ezequiel capítulo 37. Versículo 3. Porque después de que el profeta te llevó a morir, después de que la profecía te hizo sacrificar, te hizo ofrendar, te hizo diezmar, te hizo dar lo mejor de ti, tus mayores tiempos, tus horas, tus días, cuando ya parece que no hay nada ahí en el altar y solamente quedan huesos secos, solamente quedan los restos de la ofrenda, alguien pregunta en el cielo: ¿esto se va a levantar? Esto que fue edificado con dolor, con lágrimas, con sangre, ¿esto podrá algún día volver a ser lo que era? Alguien lo pregunta en el cielo, en el versículo 3. ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Alguien en el cielo preguntó, te volvió a ver a ti, me volvió a ver a mí, y preguntó: eso que está ahí, eso que queda de lo que era, ¿se levantará algún día? Aleluya. Y entonces el profeta le contestó al cielo: Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos. Aleluya. Dios dice: yo estoy comprometido con ese poquito de huesos, con ese poquito de cosa que quedó después de que el altar fue hecho. Aleluya. Bendito nuestro Dios, porque su misericordia es para siempre. Porque aún viéndonos reducidos, aún viéndonos incapaces, aún viéndonos con limitaciones, Él dice: ve y háblale a eso que queda en el altar y dile que yo todavía, aleluya, tengo esperanza de lo que va a hacer. Ve y háblale como profeta a esos huesos secos.
Yo no sé cuántos vinieron en forma de hueso seco esta noche. Algunos dicen, bueno, yo tengo un poquito de carne todavía. No se preocupe, hermano. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Si hay algo de lo que este lugar puede dar gracias a Dios, es que un día nos tomó a todos de donde quiera que estábamos, en la circunstancia donde nos encontrábamos, y sopló aliento de vida sobre nosotros. ¿Sabes lo que hizo Dios contigo? Lo mismo que hizo con Adán en otra versión. Tomó un poco de polvo, tomó un poco de lo que no parecía, tomó un poco de lo que no tenía esperanza, lo agarró en su mano, aleluya, y así mismo te agarró el Señor. Yo quiero que tú te imagines ese momento donde Dios tiene que haber tomado de la tierra, de lo que no era, de lo que no respiraba, y Él lo tomó en su mano. Sabes, cuando tú tomas algo en la mano es porque lo aprietas, es porque lo estrujas. Pero después de que la mano apretó aquel montón de polvo, se abrió y se extendió y fue expuesta delante del mundo, como quien dice, lo que hay aquí no es, lo que hay aquí no sirve, lo que hay aquí no alcanza, pero yo voy a soplar con fe sobre esto, que para el mundo no es suficiente, que para el mundo no alcanzará, y lo convertiré, aleluya, en el diseño mío, dice el Señor, expresado sobre la tierra. Tú eres eso, hombre, tú eres eso, mujer. A pesar de lo que has vivido y de lo que has pasado, te terminas convirtiendo en el producto de la voluntad de Dios expresada sobre la tierra. No sé si has pasado por el hospital, por la cárcel, si has vivido toda clase de males en tu vida, si tal vez tu esposa te dejó, tal vez tu marido te abandonó, tus hijos no te quieren. Al final de cuentas Dios está estrujando, pero está preparándose para abrir su puño poderoso y exponer que lo que tú eres hoy no se parecerá en nada a lo que Dios te convertirá. ¿Qué le parece si usted se pone de pie? Porque el décimo producto de la profecía es que Dios resucita lo que está muerto. Esta es tu noche para que reclames la resurrección de todo lo que está muerto, de lo que está fallecido, de lo que está sin esperanza en ti. No importa cuán enterrado lo tengas, de ahí Dios lo sacará, lo tomará y lo resucitará. Así que preséntalo hoy, en esta noche, en el altar de Dios. Ya algunos pasaron acá, pero yo creo que hay algo que no tiene que ver solamente con el recurso, tiene que ver con el corazón. Si alguno quiere seguir pasando a dar una ofrenda, será bienvenido. Pero cuán hermoso va a ser esta noche utilizar este altar como un símbolo de una multitud de corazones rendidos delante de Dios, diciendo: Señor, yo ya sé cuál es mi estado, yo ya sé cuál es mi condición, yo ya sé en qué momento me encuentro. Solamente te pido que hagas lo que solo tu mano puede producir, lo que solo tu aliento puede traer. Dame vida y vida en abundancia. Dale vida a mi casa, dale vida a mi matrimonio, dale vida a mi familia, dale vida a mi empresa, a mi trabajo, dale vida, Señor. Algunos seguirán pasando y yo voy a empezar a orar por ustedes. Y en la medida en la que usted quiera venir, es bienvenido aquí adelante. Solamente le pido por favor a los líderes, ancianos, pastores, que puedan subir aquí arriba para darle espacio a la gente que quiere venir adelante. Pastores, ancianos de la iglesia o del extranjero que han venido, pueden subir por acá para darle lugar a quienes quieran pasar adelante. Padre bendito de gloria,
que este enorme altar vivo presentado delante de ti se ha hallado grato en olor para ti. Que la fragancia que hoy está subiendo, que el olor que hoy está subiendo delante de ti, de la multitud de cenizas que son presentadas a tus pies, se ha hallado con agrado delante de tus ojos. Que no haya en nosotros reserva, que no haya en nosotros, Señor, recelo por entregar algo. Que así como tantas veces tú nos llamaste, Señor, para dar más y más y más, hoy venimos en obediencia para dar todavía más de nosotros. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, sobre este lugar. Glorifícate. Aleluya. El centro de todo eres. Vamos a adorar. Jesús. Y si alguien tiene que traer una ofrenda más, puede hacerlo. De todo eres Jesús. Si usted necesita hacer algo que no sea adorar, hágalo en silencio, sin hablar, sin distraer a nadie. Respetemos este momento. Tal vez podemos apagar un poco las luces del salón, por favor. Aleluya. Vamos a cantarla porque todos la sabemos. El centro de todo eres Jesús. Aleluya. El centro de todo. Para aquellos que nos miran a través de internet en las naciones, busquen en su casa, en su sala, un espacio, una alfombra, un sillón, una mesa, una silla, en la cual ustedes puedan apoyarse para arrodillarse delante de Dios. Y preséntense una vez más como una ofrenda viva de honra y de gloria al Rey. Este es el momento para hacerlo, aprovechalo. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido mi